El día de hoy yo voy a predicar lo que tiene que ver con la lección número 1. Roberto les dio una introducción a lo que es el Evangelio y a todo lo que abarca y lo que vamos a ver durante las próximas semanas. Y les quiero animar mucho a que no falte nadie a estas próximas 9 semanas. No falten, porque lo que vamos a estar viendo ahí va a transformar nuestras vidas. Ahorita les voy a explicar por qué. No sé si leyeron alguna ocasión la historia de una mujer en Inglaterra que vivía en una pobreza extrema, en un cuartucho lleno de mugres y de cosas inservibles que ella acumulaba y le gustaba tener ahí. Y cuando la mujer murió de las consecuencias de su pobreza, encontraron en su cuartucho documentos legítimos que indicaban sin lugar a dudas que ella era dueña de una gran fortuna. Y ese dinero estaba depositado en un banco a su nombre. Y lo más trágico parece ser que ella sabía que era la dueña de todo ese dinero. Por razones desconocidas y difíciles de entender, ella nunca utilizó el poder económico de su fortuna para salir de su pobreza y para satisfacer sus necesidades básicas. Y padeció una muerte que fácilmente pudo evitar. Lo que le ocurrió a esa mujer, hermanos, en el ámbito físico y económico, también le ocurre a muchos de nosotros, creyentes, en el ámbito espiritual. Porque aun cuando sabemos que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ignoramos el enorme poder y el alcance de las riquezas espirituales que Dios ya nos concedió en Cristo. ¿Y saben qué pasa? Que por ignorar todo eso vivimos en debilidad y en derrota ante los embates del pecado, cuando Dios ya nos concedió todo lo necesario para vivir en fortaleza y en victoria por medio del poder de su evangelio. Y para dejar de vivir en esa ignorancia y sus lamentables consecuencias, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, del verdadero poder y el tamaño del evangelio. Mi texto base va a ser Romanos 1:16, aunque voy a usar muchas escrituras, pero vamos a partir de Romanos 1:16, que dice así: y no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y vamos a ver que el evangelio es poder de Dios para tres cosas fundamentales. Aquí en la primera es para la salvación de todo aquel que cree. Y lo que tenemos que recordar es la frase que va junto a salvación, porque como que nos concentramos casi siempre, salvación, salvación, quiero que cuando me muera me vaya al cielo, pero ignoramos lo que dice toda la frase. El evangelio es poder de Dios, y eso significa que es poder ilimitado, es poder inescrutable, inagotable, incontenible, incomparable, entre muchas otras sís. Pero nada más para que se den una idea de ese poder. En nuestra galaxia hay, según los expertos, como 100,000 millones de estrellas, no 100,000 estrellas, ni 100 millones, 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia nada más. Y de acuerdo a los expertos también, en el universo hay como 100,000 millones de galaxias. ¿Y saben qué dice el Salmo 147? Versículos 4 y 5 dice: Él, ese que nada es imposible para Él porque tiene poder para todo, dice, Él cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Y luego enseguida dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y ese poder se nos olvida que se manifiesta por medio del evangelio. Y si es poder para salvación, tal vez la primera pregunta que les viene a la mente es: ¿para salvación de qué?
Bueno, vamos a ver 2 puntos. Uno lo voy a pasar rápido porque Roberto ya lo explicó muy bien la semana pasada. En primer lugar, el Evangelio es poder para salvación de la culpa y del castigo por nuestros pecados. Dios en su palabra nos dice de manera muy clara, y como sabe que somos medio testarudos, o como me dijo ayer un taxista en Aguascalientes al que le empecé a compartir el Evangelio, me dijo, somos medio socarrones. Como el Señor sabe eso y no queremos reconocer, de muchas maneras y varias veces nos dice que todos somos pecadores, rebeldes. No abran estos así nada más a manera de recordatorio. En Romanos 3:10, porque todos se han desviado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No quiere decir que no podemos hacer algo bueno, no. Quien haga lo bueno todo el tiempo, no hay buenos ni aún uno. En Romanos 3:23 dice, porque cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y como todo pecado es en esencia quebrantar los mandamientos de Dios, y Él tiene el derecho a decirnos cómo vivir, pues nuestro pecado nos hace culpables ante Dios, rebeldes ante ese Dios, y nos constituye enemigos de ese Dios. Y merecemos el justo castigo por nuestros pecados, que es la muerte y el tormento eternos. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero cuando se nos comparte el Evangelio, el mensaje que tiene poder, porque es poder de Dios, las buenas nuevas de que cuando nosotros ni queríamos, ni podíamos apartarnos de nuestros pecados para vivir agradándole a Él, cuando se nos comparte que Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8, cuando se nos dice que por su nombre, todo el que cree en Él recibe perdón de pecados, Hechos 10:43, y no solo perdón de pecados, sino vida eterna, cuando empezamos a escuchar todas estas ideas y verdades y realidades, y respondemos en arrepentimiento a lo que Dios dice, en fe a ese mensaje, somos salvos de la culpa y de la ira de Dios que merecíamos. Y en lugar de seguir en rebelión y en enemistad contra Dios, ahora, dice Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que de lo primero que nos salva el poder de Dios, obrando a través del Evangelio, es de la culpa y del castigo que nuestros pecados merecen. En segundo lugar, el Evangelio es poder de Dios para salvación del dominio del pecado en nuestras vidas. Y pongan mucha atención en este punto, porque muchos creyentes cometen el error y algunos viven toda su vida en ese error, creyendo que el Evangelio es nada más el medio de Dios para salvarnos y librarnos de lo que ya dije, de la culpa y del castigo eterno. Esos creyentes se conforman con creer que el Evangelio nomás sirve para una cosa, asegurarnos que cuando nos llegue la muerte nos vamos a ir con Dios, para asegurarnos del cielo en lugar del infierno, y creen que para eso es para lo único que nos ayuda el Evangelio. Y sí es cierto, eso es verdad, porque Dios en su gracia nos concede el ser libres de la ira y del castigo eterno por medio de la fe en Cristo, pero debemos evitar el error de pensar que el Evangelio es nada más para eso. Debemos ampliar nuestra perspectiva y saber que el Evangelio es mucho más poderoso y grandioso que eso, porque no nada más nos libera de la culpa y del castigo futuro, también nos salva en el presente del poder o del dominio que cualquier pecado pueda estar teniendo en tu vida ahorita. En Romanos 6:1, Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y luego responde en los siguientes versículos, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Lo importante aquí es que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. El Evangelio rompe el poder que tenía el pecado en nuestras vidas. A veces batallamos, hermanos, para creer versículos como estos, ¿sí o no? ¿Y saben por qué batallamos? O a veces de plano decimos, no es cierto eso. Yo no lo creo. Será cierto para los pastores y los líderes y los que se la pasan ahí en la iglesia. ¿Y saben por qué batallamos? Para creer esto, porque todavía seguimos luchando contra muchos pecados en nuestras vidas a los que no hemos podido vencer. Esos pecados les ganan más a los creyentes que no creen eso que lo que ellos le ganan al pecado. Pero eso es precisamente parte del problema, que los creyentes que piensan así le dan mayor peso a su experiencia con el pecado, a sus derrotas ante el pecado, a su debilidad, que al poder del Evangelio, a lo que Dios dice aquí en su palabra. Y si Dios lo dice es verdad. No tenemos por qué dudarlo, porque si le damos más peso a nuestra experiencia, estamos ofendiendo a Dios, porque le estamos diciendo, Señor, no es cierto que en mi vida se puede romper el poder del pecado, aunque lo diga aquí tu palabra, en mi vida no, Señor, en la de los demás tal vez sí. Eso no lo podemos tolerar, hermanos. Y yo te quiero preguntar, ¿estás creyéndote esa mentira? Porque si la estamos creyendo, pues no estamos viviendo en fe, y sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Le crees tú a Dios de todo corazón que por la fe en Cristo, por el poder del Evangelio, no el tuyo, Dios no solo te ha quitado toda culpa y te ha perdonado de todo pecado, sino que también ha roto el poder que cualquier pecado pueda tener en tu vida? Cualquiera. ¿Y le crees? ¿Le crees que porque Él ya rompió el poder del pecado, sí puedes vivir libre del control de esos pecados? Y no estoy diciendo que vamos a vivir en perfección, hermanos, no, ni Pablo lo dice. Estoy diciendo que vamos a vivir libres del control, libres del dominio. No vamos a vivir esclavizados a ningún pecado. ¿Por qué? No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y el pecado no se enseñoreará de vosotros. Él lo dice y debemos creerle. Si tú no le crees, confiésale tu incredulidad, pídele perdón. Pídele perdón por reducir en tu mente el poder que realmente tiene su evangelio. Porque solo así podrás romper las cadenas de cualquier pecado que te ha dominado. Pero primero cerciórate de que amas a Dios, que no quieres vivir dominado por el pecado, porque hay creyentes ahí, hermanos, tristemente, que sí le dicen a Dios en ciertas ocasiones cuando sienten la vergüenza por su pecado o las consecuencias de su pecado o algún otro efecto. Ahí sí, Señor, ya no quiero esto, perdóname, ayúdame, rompe el poder, de lo que quieras voy a hacer. Pero cuando pasa el efecto o la consecuencia, regresan a su pecado. Se apoyan en su idolito, saborean y hasta disfrutan su ídolo. Así, punto número 2. El Evangelio tiene poder para abrirnos los ojos a la verdad de cómo es Dios y cómo somos nosotros. El Evangelio tiene poder para abrirnos los ojos a la verdad de cómo es Dios y cómo somos nosotros. Uno de los primeros efectos que produce el verdadero Evangelio, el verdadero, no una versión diluida o light, es algo que empieza como una inquietud, porque nos damos cuenta al empezar a tomar en serio lo que nos comparten, que Dios no es nada más amor, que Dios también es un ser santo, un juez justo,
y que castigará todo pecado y de que yo soy pecador y sin duda Dios me va a dar el castigo que merezco. Eso empezamos a percibir cuando alguien nos habla de Cristo por primera vez con el Evangelio completo. Y esa inquietud como que va creciendo cada vez que escuchamos el mensaje del Evangelio. Y a veces a lo mejor no nos lo comparten en persona, lo escuchamos en el radio, o lo escuchamos en la tele o al leer un libro. Y por el poder de ese mensaje, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, llega el momento que ese mensaje nos redarguye de pecado y reconocemos que estamos perdidos, que necesitamos a un Salvador y que el único Salvador es Jesucristo. Necesitamos que alguien nos reconcilie con el Dios justo y santo, a quien hemos ofendido tanto, ¿verdad? Yo todavía recuerdo, fíjense, ya hace 35 años que ocurrió, la primera vez que mi hermano, que fue el primero que se convirtió en la familia, me dijo: usted está perdido, usted es un vil pecador y necesita arrepentirse porque solo Cristo lo puede salvar. Y yo me consideraba muy bueno porque iba a la iglesia cada domingo, me confesaba y participaba cada domingo y hacía todo lo correcto. Pero cuando me habló esas palabras me traspasaron y lo que más me afectó es que me decía, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y me decía dónde decía la Biblia. Y cuando uno empieza a escuchar eso y el Espíritu hace su trabajo en nosotros, no hay otra opción. ¿A dónde podemos ir si somos pecadores y nada ni nadie nos puede salvar más que Cristo? Pues a Cristo. Vamos a Él en un genuino arrepentimiento. A medida que crecemos, ya nos arrepentimos, ya nos dimos cuenta que no nos podíamos salvar, que necesitábamos poner toda nuestra fe en Cristo y vamos a Cristo. Ya somos de Cristo, pero al ir creciendo en nuestra vida en Cristo, nos vamos dando cada vez más y más y más cuenta de que Dios es más santo de lo que nosotros creíamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abre cada vez más nuestros ojos. Pero noten algo que dije, ¿esto a quién le ocurre? A los que van creciendo en su caminar con Cristo. Algunos no lo captan y ahí se quedan en un estancamiento y nada más fueron salvos y no crecieron, no llegaron a ser discípulos. Pero los que van creciendo, ¿por qué? Pues porque se aplican a usar los medios de la fe, la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, el asistir a lo que Dios nos ha regalado para crecer. Los que van creciendo cada vez más captan por la obra del poder del Evangelio que Dios es mucho más puro y santo de lo que nos imaginábamos. Nuestra conciencia de la santidad de Dios nunca va a dejar de crecer. Y déjenme aclararles algo. No crece nuestra conciencia de qué tan santo es Dios. No crece porque Dios se esté volviendo más santo. Él no cambia. Él ya es perfecta y absoluta y eternamente santo. Los que cambiamos somos nosotros, que nos empezamos a dar cuenta de lo grandioso y puro y majestuoso que es ese Dios que nos salvó. Y un fruto de ver cada vez más cómo es Él y que a pesar de ser así nos salvó, un fruto de eso será que, así como aquel que nos llamó es santo, nosotros vamos a desear más y más ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice 1 de Pedro 1:15. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y hay otra verdad a la que el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos. Además de que nos ayuda a ver cada vez más la santidad de Dios, también al ir creciendo, lo enfatizo, al ir creciendo en Cristo, el Evangelio nos va a abrir los ojos para cada vez ver con más claridad la verdad de cómo somos realmente nosotros en cuanto a nuestra pecaminosidad. Al madurar en la vida cristiana, el Espíritu Santo nos va a ir revelando cada vez más que no somos los pecadores que creíamos ser.
somos peores. Mucho más de lo que llegamos a pensar, aún en nuestros peores momentos, hermanos. Y no se ofendan porque les digo esto, es la realidad, está en la palabra. Y tampoco quiere decir que cada vez estemos pecando más, porque de hecho, si estamos creciendo, la verdad es que pecamos menos por el poder del Evangelio, que ya rompió el dominio del pecado. Pero nos damos más y más cuenta que somos más pecadores de lo que pensábamos. Y al ir viendo y comprendiendo la profundidad de nuestro pecado y de la cual Cristo ya nos rescató, y eso nos permite no desanimarnos, ¿verdad? Pues va a crecer mi amor por Cristo, va a crecer mi aborrecimiento del pecado que aún mora en mí. ¿Por qué? Pues porque en el Salmo 97 el Señor nos dice: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Y yo voy a querer aborrecer ese pecado que me apartaba de Él. ¿Y por qué creen que vamos a hacer esto? Fíjense lo que está pasando. Dios lo veo cada vez más y más y más santo, como Él realmente es. Y yo me veo cada vez más y más y más pecador y malvado como realmente soy. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que no necesito quedarme ahí desanimado y derrotado y decepcionado y deprimido por lo que soy. ¿Por qué? Porque ese Dios, cada vez que lo veo que es santo más de lo que yo pensaba, ya me perdonó, ya me lavó de lo más hondo que yo alcancé a ver, ya pagó su Hijo por todo lo que pudiera haber ofendido yo a Dios. ¿Estás creciendo tú en tu capacidad de ver la santidad de Dios como realmente es? ¿Y estás dejando que esa realidad te impacte y te mueva a ser cada vez más santo en toda tu manera de vivir? Y estás creciendo en lo que no nos gusta crecer. ¿Por qué? Porque cala. ¿Estás creciendo en tu comprensión de lo profundo que realmente es tu pecado, que aún mora en ti y de cuya culpa y dominio ya te rescató Dios y Cristo por su gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, pues examina tu corazón delante de Dios. Pídele que te muestre por qué estás estancado, por qué no creces en tu amor y en tu entrega a Cristo, por qué no eres impactado al darte cuenta de cómo es ese Dios al que ahora tienes acceso y te ama y te protege y te tiene en sus manos y nadie te arrebatará de ahí. Y al considerar de dónde te rescató, pídele que te muestre qué te impide crecer en captar cada vez mejor esas dos verdades. Y número 3, el Evangelio tiene poder para alentarnos y transformarnos más y más a la semejanza de Cristo. Al ir creciendo en nuestra vida en Cristo, y vean que ya lo he mencionado 3, 4 veces, es al ir creciendo en nuestra vida en Cristo. Esto no va a suceder automáticamente, hermanos. A los que no les gusta leer la Biblia o les da flojera o no tienen tiempo porque están muy ocupados, a lo mejor hasta sirviendo en la iglesia, están muy ocupados para leer la Biblia y no se saturan, no se empapan, no se alimentan de la palabra de Dios. A ellos no les va a suceder esto. Les va a suceder a los que están creciendo por medio de la palabra y otros medios de gracia. Y al ir creciendo, no solo va a crecer nuestra comprensión y conciencia de la santidad de Dios y de lo pecaminosos que somos, sino que también va a ir creciendo otra cosa. Va a ir creciendo nuestro aprecio, nuestro asombro, nuestra gratitud y nuestro deleite en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Su obediencia, su amor, su entrega, su gracia, su sacrificio, su victoria sobre la tumba y el pecado. Todo lo que su vida, muerte y resurrección implican para nosotros. En otras palabras, fíjense qué hermoso es esto. No nada más va a crecer cómo veo a Dios, viéndolo cada vez más claro como realmente es. Y no nada más va a crecer cómo me veo yo,
viéndome cada vez también de una manera más clara, como realmente soy, no como quiero que los demás piensen que soy, o como yo quisiera ser, como soy. Pero al mismo tiempo va a ir creciendo mi comprensión del verdadero y enorme poder y tamaño del Evangelio, de la cruz de Cristo, que fue lo que llegó hasta el pozo, el abismo, hasta lo más hondo que caí o que pueda llegar a caer, para rescatarme, y que me transportó desde ahí hasta los brazos, hasta el trono, hasta la presencia de este Dios santo y puro al que yo nunca hubiera podido llegar. Y por eso no nos vamos a desanimar nunca al ver cómo se va abriendo ese vacío entre lo que Dios es y lo que yo soy, porque aunque se vaya haciendo cada vez más grande, el Evangelio lo llena y lo llena y lo llena y lo seguirá llenando por siempre, porque Cristo ya nos redimió de todo lo que nos separaba de Dios. Por lo que Él ha hecho, y esto es increíble, es maravilloso, por lo que Él ha hecho por nosotros, por el poder de su Evangelio, ahora podemos ver a Dios como realmente es y sin miedo. ¿Por qué? Porque ese Dios que vive en gloria, en majestad, en esplendor, que no tolera el mal, ese Dios ahora, aun cuando sabe que yo soy pecador, me acepta ahí en su mismísima presencia por la sangre de Cristo. Y aunque mi pecado esté muy profundo y el hueco entre Él y mi pecado sea inmenso, el Evangelio lo llena, el Evangelio lo cubre, el Evangelio me mantiene unido al Padre, unido al Hijo, unido al Espíritu Santo, no importa la profundidad de mi pecado. Por eso ahora nos dice Hebreos 4:16 que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Porque ¿saben qué hacemos cuando no creemos estas verdades? Como no las creemos y queremos vernos mejor ante los demás, minimizamos nuestro pecado o fingimos o lo ocultamos o lo justificamos o lo comparamos con el de otro para vernos mejor. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en el Evangelio que ya nos limpió y lavó de lo que realmente somos sin necesidad de ocultarlo. Y minimizar nuestro pecado es una de muchas maneras en las que encogemos el poder y el tamaño del Evangelio. Nos debe sorprender esto, animar esto, alentar esto. Nos debe transformar cada vez más. ¿Por qué? Porque una manera de ilustrarlo sería como si viviéramos en un país donde hay un rey, hay una monarquía, hay un rey, y nosotros vivíamos en ese país como rebeldes totales, ¿verdad? Haciendo lo que nos daba la gana, y por un tiempo el rey y sus autoridades tuvieron paciencia con nosotros y no nos dieron lo que merecíamos por nuestros actos rebeldes, pero seguíamos de rebeldes y rebeldes y rebeldes hasta que tiene que llegar un día en que a ese rebelde agárrenlo y métanlo a la cárcel y denle el castigo que merece. Y supongan que ahí estábamos ya en la cárcel y condenados a muerte por múltiples crímenes. Y un día, estando ahí nada más esperando nuestra ejecución, un día llega alguien y nos dice: fulano de tal, tu nombre, toma este documento porque alguien ya pagó por tu culpa. Alguien ya recibió tu castigo y este documento avala que tú quedas libre y que te da muchos otros beneficios este documento. Vete de la cárcel. Imaginen que esa persona pues obviamente se alegra, ¿verdad? Y agarra el documento y tal vez no lo cree, pero si lo cree, pues ¿qué va a hacer? Se va a ir a la puerta de la cárcel. Y a lo mejor va con temor y va preguntándose: ¿será cierto lo que me dice este cuate? Que por lo que dice este papel
Yo puedo llegar ahorita a la puerta de la cárcel y sabiendo todo lo que hice, y aquí todos saben lo que hice, la sociedad sabe lo que hice, pero él me dice que si yo creo lo que dice este papel, ahorita que llegue a la puerta, me van a dejar salir. Si lo cree, ¿qué va a hacer? Va a ir a la puerta. ¿Y qué va a hacer? A ver, háganse un lado, compas. Ya se dieron cuenta aquí de quién soy yo. Abran esas puertas. No, ¿cómo va a llegar? ¿Saben qué? Vengo a mostrarles esto. Lo que me dijeron que tiene poder para que yo pueda salir de aquí. Y si es verdad lo que le dijeron, le van a abrir las puertas y va a salir. Y va a estar cada vez más asombrado. Y se va a jalar los pelos allá afuera para ver si no está soñando, ¿verdad? Y luego imagínense que no se le olvidan las palabras que le dijo el emisario del rey. Y cuando salgas, este documento te va a dar muchos otros beneficios y privilegios. Y también vas a tener responsabilidades. Y él sale a la sociedad, sale a la calle, sale a la ciudad. Y se encuentra gente a la que ofendió y que tenía cuentas pendientes con ellos, acreedores, gente a la que le debía cosas. Y se acercan a cobrarle. Y él les dice, no tengo dinero. No tengo con qué pagarte, pero lo único que tengo es este documento. Y que todos en cuanto ven el documento dicen, traes ese documento, olvídate, deuda cancelada. Caray. Y así varios. Y luego sigue caminando y antes no podía ni arrimarse al palacio y a donde estaban las autoridades. Y ahora se acerca y en lugar de que los guardias lo agarren y lo arresten otra vez, lo ven y él nomás enseña el documento y le abren la puerta. Y le dicen, bienvenido, tú ya eres de esta familia, pásale. ¿Saben cómo viven muchos cristianos? Conformes con salir de la cárcel nada más. Y ahí se quedan, porque no creen en este documento, en el poder del evangelio que aquí se nos proclama. Y se pierden de la mayoría de los beneficios y privilegios y del poder que ese evangelio quiere manifestar en las vidas de cada uno de los que decimos que lo creemos. Y la verdad es que ese amor que ya nos demostró Cristo en la cruz también nos debe motivar a buscar conocerlo más, amarlo más, contemplarlo más, adorarlo más, profundizar hasta donde sea posible conocer al autor de este documento, al que hizo posible el evangelio. ¿Cómo nos va a transformar? Contemplando ¿qué? La gloria del Señor. ¿Y saben cómo se manifiesta la gloria del Señor? Por medio del evangelio. Porque ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4 dice que el evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo. Y al contemplar ese evangelio que manifiesta la gloria de Cristo, somos transformados por ese poder que tiene, por esa magnitud que tiene, por esa capacidad que tiene. ¿Y saben cuál es una de las razones por las que no crecemos más en carácter, en santidad? Es porque vivimos tan enfocados en no pecar que pasamos más tiempo contemplando el pecado que debemos evitar que el evangelio de la gloria de Cristo que debemos conocer y amar y proclamar y abrazar. Eso nos pasa. Es como cuando a alguien, a una mujer, su esposo le regala una joya maravillosa, hermosísima, la más hermosa y preciosa joya que le haya podido regalar, y le dice, toma, te regalo esto, pero no andes viendo otras joyas. Y la esposa, no veas ninguna otra, porque esa es la mejor de todas. No veas ninguna otra, todas las demás van a ser una pérdida de tiempo, porque todas son más chafas que esta. Y ella, en lugar de deleitarse con la joya que le regalaron y conocerla más, admirarla más, contemplarla más, disfrutarla más, se la pasa. Ahí hay una joya que no debo ver. Ahí hay otra que no debo ver. Esa tampoco. ¿Cuándo va a disfrutar la que le dieron? Así somos, hermanos. Nos la pasamos viendo, eso no, aquello tampoco.
apágale eso, no te acerques allá, aléjate de esa persona. En lugar de, Cristo, te quiero contemplar más, conocer más, amar más, proclamar más, servir más. ¿Por qué? Porque quiero ver tu gloria, y al ver tu gloria y al ver el evangelio de tu gloria, que es lo que me sigue uniendo al Padre, no importa qué tan hondo sea mi pecado, voy a ser transformado a tu semejanza. Pero tenemos que meternos aquí para contemplarlo todos los días de nuestras vidas. No va a suceder oyendo Radio Manantial, hermanos, ni viniendo el domingo aquí y poniendo atención un día a la semana. Y por extraño que nos parezca, a pesar de que estamos convencidos de que el evangelio realmente es poderoso y grandioso, por nuestra naturaleza carnal, porque todavía tenemos pecado, pero que ya no nos condena ni nos domina. Acuérdense, sí tenemos pecado todavía, pero ya no nos condena ni nos domina si estamos creciendo y si le creemos a Cristo. Pero porque todavía tenemos pecado, tenemos una tendencia a reducir, a encoger el poder y el tamaño del evangelio, a pensar que su poder es menor de lo que en realidad es. Y por eso vamos a ver a fondo en las próximas semanas cuáles son algunas de esas maneras en las que lo encogemos y lo reducimos y no vivimos en el poder total y absoluto y real que tiene y que debe tener en nuestras vidas. Siempre que cometemos el error, porque fíjense cómo minimizamos el evangelio, las dos principales maneras en las que encogemos el poder del evangelio es cuando pensamos que Dios no es tan santo como realmente es, o cuando pensamos que nosotros no somos tan pecadores como realmente somos. Esas son las dos principales, pero claro, vamos a ver de qué maneras las cometemos. Y siempre que cometemos cualquiera de esos dos errores, ofendemos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos y le robamos méritos a la obra redentora de Cristo, a la gran salvación que Él ya nos concedió por su gracia. Así que los exhorto, estén siempre alertas, no caigan en estos dos errores, en pensar que, pues Dios sí es santo, pero conmigo es un poco pasalón, fíjate. A mí me da chanza, a mí me califica con curva. No es así Dios con nadie. Y como minimizas la santidad de Dios, ya no vas a apreciar tanto el evangelio, ya vas a creer que tú te puedes acercar a Dios en parte por Cristo y en parte porque tú eres un poco mejor que los demás, o en parte porque tú sí lees la Biblia a diario, o porque sí vas al grupo de casa y hasta haces la tarea, y por eso ya tú sí puedes acercarte a ese Dios santo. Y se te va a olvidar que la única razón por la que te puedes acercar a Él es por lo que hizo Cristo por ti, no por lo que tú haces. O también los exhorto, ¿verdad?, a que no se les olvide que a veces creemos que no somos tan peores como somos, y como no somos tan peores, pues entonces no necesito esforzarme más, no necesito crecer más. Hay muchos otros peores que yo. ¿Y qué hago? Ya no permito que el evangelio llegue al fondo, a donde realmente llegó para salvarme. Yo lo encojo porque creo que estoy acá cuando en realidad estoy allá. Y le robo a Cristo otra vez. Estén alertas a no cometer esos errores. ¿Qué tanto estás creciendo entonces en comprender el poder del evangelio en tu vida? ¿Qué tanto está creciendo tu aprecio, tu asombro, tu gratitud, tu deleite por lo que ya hizo Cristo por ti? ¿Te acercas a Dios cada día con confianza y con gozo, pero no porque hiciste cosas buenas? Te acercas a Él con confianza y con gozo, a pesar de que sabes que Él es santo y puro y justo, porque Cristo y su sangre te permiten acercarte a Él. ¿O le das más peso a tu propia opinión que a la palabra de Dios? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar atento a estas cosas.
porque solo así vamos a crecer en apreciar el verdadero poder y dominio del Evangelio. Así que en conclusión, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Ahí está una vez más la frase. La palabra de la cruz, que es el Evangelio, es necedad para los que se pierden, pero para los que somos salvos y estamos siendo salvados del poder de ese pecado. ¿Por qué? Porque ya fue roto su dominio, que es poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y poder para salvarnos de qué? Pues de la culpa y del castigo, del dominio, pero también poder para abrirnos los ojos, para ver más claramente cómo es Dios y más realistamente cómo somos nosotros. Y también poder para alentarnos al darnos cuenta de la grandeza de ese Evangelio y transformarnos cada día más a la semejanza de Cristo, mientras contemplamos y meditamos en su grandeza, en lo que Él hizo por nosotros. Les voy a dejar 2 aplicaciones muy sencillas, pero háganlas, hermanos, y verán que va a empezar a transformarnos más todavía el Evangelio. Lean varias veces y sin prisas, lean varias veces Efesios capítulos 2 y 3 y Romanos capítulo 6. Lean esos 3 capítulos varias veces y oren al leerlos y pídanle al Señor: Señor, ábreme los ojos para ver el verdadero poder y tamaño de tu Evangelio al leer estos capítulos, Efesios 2 y 3 y Romanos capítulo 6. Y mediten en esas verdades. Y si batallan para creerlas, pídanle al Señor que los ayude a creerlas más.